Antecedentes históricos de la educación inicial en el Ecuador. En épocas antiguas de nuestro Ecuador, la educación no era un derecho, así que no estaba disponible para todos, solo para las clases privilegiadas, principalmente para los niños, mientras que las niñas solo tenían acceso a los conventos. Pero al paso del tiempo se dieron nuevas reformas y entraron gobiernos que dieron paso a una educación más igualitaria, con el presidente Vicente Rocafuerte y también la presidencia de Gabriel García Moreno. La educación inicial hoy resulta un espacio de cuidado y aprendizaje en donde se estimula de manera integral a los niños y a las niñas, desde su nacimiento hasta los 6 o 7 años, fuera del ámbito familiar. Esta es considerada en general como un periodo educativo de gran importancia, pues se ve enfocado en promover el desarrollo óptimo de las particularidades físicas y psicológicas de la personalidad, así como de la conducta social que en las sucesivas etapas del desarrollo humano se consolidarán y perfeccionarán. Por otro lado, la consideración de este concepto obliga a traer a bordo de las diversas modalidades de educación y aprendizaje que han sido destinadas a niños y a niñas, desde las primeras semanas de vida hasta su ingreso en las escuelas primarias. Podemos decir entonces que la educación inicial ha incluido desde su aparición a programas asistenciales, casas cunas, escuelas maternales, asilos, guarderías, preescolares, jardines de infancia, clase de preprimaria, etc. Se debe tener en cuenta que aunque exista una terminología más o menos común para referirse a ese ámbito educativo, tras este se halla una gran diversidad de prácticas, sistemas y modalidades, los cuales han ido cambiando, adaptándose a los contextos sociales y concepciones relacionadas a la educación o infancia. Lógicamente, y para responder a las necesidades, las condiciones explícitas del nivel y a la sociedad, este ciclo educativo se ha ido desarrollando de diferentes estructuras organizativas y pedagógicas, las cuales han sido formuladas, reestructuradas, retomadas o descartadas a través del tiempo, con la clara finalidad de adaptarse a las ideas o pensamientos de las diferentes épocas y realidades de un determinado contexto. Es por ello que podemos decir que la educación, o en este caso la educación inicial de manera específica, es una construcción que ha sido llevada a cabo de manera progresiva a lo largo de la historia y cuyos resultados son una suma de diversos factores y visiones sociales. Evidentemente, el caso de la educación inicial ecuatoriana no ha sido ajeno a este proceso de construcción, a estas instituciones y a estas conceptualizaciones históricas, puesto que en el país también se ha vivido un largo y difícil proceso de conformación de este nivel educativo, lo cual se ha mantenido hasta la época actual, donde se habla con claridad de temáticas relacionadas al desarrollo, ampliación, cobertura y articulación de programas destinados a atender a los niños. En el paso de los jardines de infantes dependían de organismos adscritos al Ministerio de Educación, como el Programa Nacional de Educación Preescolar. Y esto tenía un propósito, era ayudar a los niños a su desarrollo integral. Los materiales didácticos eran elaborados por los padres de familia, ya que estos materiales no llevaban tanta construcción, sino que eran completamente materiales sencillos. Educación pública, laica y gratuita. El Estado republicano se interesó desde temprana hora en crear un sistema educacional público que sirviese para la educación y la formación moral y cívica para todos los estudiantes. Del estudio realizado se pudo identificar que la educación inicial llegó al Ecuador a través de un proceso de aculturación promovido por el cura de ideología alfarista.
Luis Vicente Torres, quien importó desde España esa nueva idea educativa. El estudio reveló que en el país han existido dos modelos de servicios destinados. Tras la revolución alfarista, el Estado se abocó finalmente a la creación de un sistema educativo nacional y democrático. Fue así que la Asamblea Constituyente de 1897 aprobó una nueva ley de institución pública, el 29 de mayo de 1897, estableciendo la enseñanza primaria, gratuita, laica y obligatoria. En el año 2002 se creó el programa de educación inicial con el propósito de garantizar el óptimo funcionamiento y definir políticas públicas para la educación inicial. En el año 2003, en el artículo 37, numeral 4, el Estado debe garantizar el estado efectivo a la educación inicial de 0 a 5 años. En el año 2006, ecuatorianos tuvieron que apoyar que las 8 políticas del nuevo plan sean consideradas políticas del Estado. Aquí podemos ver que en el año 2008 la Constitución de la República reconoció la educación inicial como el primer nivel del sistema educativo, que en ese entonces inició con un diseño técnico del currículo de la educación inicial. En el 2013 se plantean políticas de la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad a las políticas públicas. La educación inicial tiene una historia, al igual que los otros países de América Latina. Han iniciado como guardería, pasando como jardines de infantes hasta llegar al desarrollo de los centros infantiles en la actualidad. Puede decir que la incorporación del plan de decenal y su propuesta sobre la educación de los más pequeños han sido el resultado de varios convenios firmados por el Ecuador que buscan alcanzar una educación para todos. Gracias. Esto fue Antecedentes históricos de la educación inicial en el Ecuador.